cocina es el lugar donde todas nuestras ideas, todos nuestros sentimientos están allí dentro. Queríamos llevar a Barcelona una visión más joven, más dinámica. Es el lugar donde te puedes quitar el botón de los pantalones para relajarte, ¿no? Vale, chicos, seguimos a mesa 14. Un raviolo, una molleja, Fede. Gracias. La comida en Mina es rústica, pero no es nunca lo típico que te esperas encontrar en un restaurante italiano. Queremos darle una vuelta y proponerlo de forma más joven y más inesperada. Seguimos con la scarpetta. Bueno, la scarpetta en Italia es un gesto, no es un plato. Es decir, cuando al final de un plato de pasta, por ejemplo, se queda un poco de jugo, lo que hacemos es coger un trozo de pan y lo dipeamos en la salsa y damos una vuelta en el plato. El nombre que hemos dejado al restaurante es Mina porque es una cantante italiana. Muy popular en los años 80. Siempre ha sido una persona muy cercana a la gente. Y esta es una razón. La otra es también que en Italia, cuando abres un vino muy bueno, dices, qué mina, qué bomba. El servicio que te vamos a dar y el cariño que te vamos a dar es el mismo de cuando te invitaría a comer a mi casa. Y es la razón por la cual también me enamoré de la gastronomía, por el hecho de tener gente comiendo a mi casa. Gracias a mi abuela, que es la persona con la que comía y cocinaba todos los días de mi vida. Gracias a ella fui apasionándome a la gastronomía. Después de mis estudios, llegó el momento para entrar a la universidad y fue a los 19 años cuando me inscribí a una universidad de gastronomía. Y en ese momento me fui a España. Jaco fue una persona que encontré durante mis estudios en la universidad. Nos hicimos amigos enseguida. Una de las cosas que Ricky siempre quería hacer era montar un restaurante. Y después cada uno de nosotros ha ido haciéndose su percurso, bueno, siempre con este pequeño bicho en la cabeza de desarrollar el restaurante. Después de un año que estaba en París, empecé a llamarle a Jacopo y decirle, amigo, ¿quieres abrir un restaurante conmigo? Y él me contestaba que era demasiado temprano. Hasta que hace un año me llamó él mismo y me dijo, tío, es el momento. Yo llegué a Barcelona y Jacopo me citó en un bar. Le expliqué todo el plan, le expliqué el business plan y después en el plan financiero también que hemos desarrollado faltaba una persona. Y Olli es esta persona. Mi relación con la cocina siempre ha sido bastante intensa y nunca lo vi como un posible trabajo en realidad, porque siempre me dediqué a empresas, ¿no? Olli es el mejor amigo de Ricky. En todos estos años hemos estado hablando, yo siempre esperando que un día él me dijera, Ricky, dejo lo que estoy haciendo y abrimos algo juntos. Ese momento no llegaba realmente hasta el año pasado, cuando dejó su trabajo. No me daba miedo el hecho de decir, ¿sabéis qué? Chao, chao. Yo le propuse, oye, puede ser un buen momento para hacer un proyecto juntos y afortunadamente me dijo que sí. Después me tomo una maleta, un backpack pequeño y me voy a Barcelona. El proyecto empezó exactamente un año antes. Yo desde el primer momento me dediqué a buscar las referencias de los mejores restaurantes, mientras que Oli y Jaco se ocuparon más de desarrollar la parte de números, de inversión, de bancos. 3 jóvenes de 25-29 años que van a hacer toc-toc en un banco y que te piden X dinero ha sido un reto extremadamente difícil, extremadamente duro. Pero bueno, hablándolo, conseguimos encontrar el préstamo que necesitábamos para abrir Mina y desde ahí creo que todo fue así. Hemos tenido que pensar en cuál es la filosofía de Mina, quién somos, qué queremos que la gente coma, no tanto al plato, sino que a la filosofía. Entonces, Fede nos ayudó a parafrasear un poco todas nuestras ideas. Nuestro jefe de cocina es Federico, es argentino y ha trabajado en muchísimos restaurantes con estrella Michelin. Cuando hemos pensado en Federico, hemos pensado en una persona muy de método y muy precisa. Para mí es literalmente como una estrella que se ha caído en nuestro restaurante. Tal vez escucho a Fede que dice antes del servicio, vale chicos, que la gente coma rico. Te juro que es algo que casi te hace llorar porque
para ti es tu casa, ¿no? Para mí es mi casa, Mina. Y saber que él, de que depende la comida, quiere que la gente se sienta como a casa, que coma rico, que coma feliz, genial. El día que abrimos los fogones en Mina, yo tenía muchas dudas. Era muy, muy contento, pero no sabía si había sido totalmente inconsciente para abrir un restaurante en este momento o si podía llegar a ser el proyecto más importante de mi vida hasta ahora. Y para todos era la primera vez. La BAFA nos propuso de trabajar y de empezar ese nuevo proyecto, la primera volta. Teníamos mucha curiosidad para saber de qué trataba exactamente este proyecto y así hemos decidido llamar a Tommaso Zoboli. Lo llamamos y le preguntamos ¿qué tal la prima volta? La cosa che mi è rimasta di più a me della prima volta è che è proprio una foto del vostro inizio, che è una cosa super preziosa. A me ha insegnato, in generale, ha insegnato moltissimo e in più il rapporto in generale con Lavazza mi ha fatto crescere un botto a me. Io se posso darvi un consiglio da ragazzino che appena iniziato, anch'io, ho capito che la cosa più importante però è assorbire, essere molto delle spugne, no? Tutto quello che ti danno devi assorbire, ma devi ricordare di essere un filtro, cioè la vostra identità deve venir su tutto. Descubrimos que este percurso será dividido en varias etapas y por cada step tendremos un mentor diferente y que cada uno de nosotros tendrá uno de estos asignados a su mismo. Grazie Tommy. Grazie Tommy. La Modena si dice team bota. Team bota, team bota, team bota! Ciao. Buonanotte raga. Tommy. Fuori. Ciao. Grazie. Bien, ¿y quién empieza? Kat, bravo. Estamos yendo a San Sebastián, en País Vasco. Vamos a ir también al Basque Culinary Center, que es un centro de excelencia gastronómica muy importante. Ok, BCC prima,